Bueno, FST, como decíamos, representa a Festo Software Tools y es un lenguaje dedicado en el cual ya estamos viéndolo desde el punto de vista del PLC, tal cual. Entonces, aquí asumimos que ya tenemos elementos conectados a nuestro PLC. O sea, ya no estamos como en el punto de vista de FluidSync, donde FluidSync pues sí abarca todo el sistema. FST ya asume que ya están esas conexiones y que entonces nosotros lo que le vamos a decir es cómo interpretarlas y qué salidas generar. Entonces, pues bueno, la rutina básica pues es siempre generar un nuevo proyecto. Entonces acá va a ser una introducción. Decimos OK. Y nos va a preguntar por cuál es nuestro equipo con el que contamos. Entonces le vamos a decir que tenemos que utilizar controlador para el PLC compacto. Y aquí le podemos colocar cualquier comentario a nuestro programa. Recuerden que siempre los comentarios pues siempre van a ser muy útiles para cuando ya hacen un proyecto de una extensión significativa, pues el recordar qué es lo que hace cada elemento. Entonces acá vamos a poner introducción al control directo. Entonces nos aparece nuestro proyecto, donde vamos a estar interesados para nuestra clase aquí de introducción en lo siguiente. En esta tercera línea que nos dice allocation list, que nosotros vamos a definir como la lista de asignaciones. Y como segundo elemento que vamos a estar trabajando van a ser los programas. Y en programas, para hacer el tipo de códigos con referencia a la documentación que tienen en su manual, aquí vamos a generar diagramas de escalera, ladder diagrams. También hay otro lenguaje que es statement lists, pero pues el que tenemos documentado son los diagramas de escalera. Ok. Entonces, son este par de elementos básicos que nos permiten generar nuestro código. Entonces, vamos a ver qué es primero una lista de asignaciones. Una lista de asignaciones es una forma de decir que está conectado en cada elemento del PLC. O sea, como lo vimos previamente, o sea, cuál es el conjunto de entradas que vamos a estar utilizando. Por otro lado, cuál va a ser el conjunto de conexiones que van a representar una salida de sistema. Pero no está limitado a estos dos. También vamos a estar utilizando para este curso el equivalente a los relevadores de un sistema de lógica cableada, que vienen siendo las banderas. Y pues bueno, como es en inglés, pues es el elemento es un flag. También tenemos la opción de manejar temporizadores y contadores. También hay otra serie de elementos adicionales, pero pues son los que tenemos para manejar en nuestro curso. Bueno, entonces vamos a comenzar a hacer nuestra lista de asignaciones. Entonces, cuando generamos una lista de asignaciones, vean que nos aparecen aquí 3 campos. Le di un doble clic en el área blanca y me aparece este menú con 3 campos. Entonces, el primero, el operador absoluto.
El operador absoluto, ese tiene que seguir la sintaxis del manual. Entonces, en el manual, ¿qué les dice? Entonces, que utilizan una I cuando tengamos una entrada. Se utiliza una O cuando tengamos una salida. Se utiliza una F cuando tenemos una bandera. Se utiliza una T cuando tenemos un temporizador. Y se utiliza una C cuando tengamos a un contador. Por esta sesión vamos a ver el uso de entradas y salidas. Entonces, acá tenemos una entrada y vamos a hacer su asociación a nuestro programa, que siempre comienza con el programa 0. Entonces, tenemos una I de entrada y tenemos una referencia numérica para identificarla de manera única. Entonces, tenemos 0.1. Entonces, es la primera entrada de nuestro programa inicial. Es lo que significa. Y este no lo podemos modificar. O sea, si aquí le añadimos otros elementos, no nos lo va a reconocer. Entonces, como decíamos, en la sintaxis es I de entrada y su referencia única, la 0.1. El nombre simbólico, en ese sí tenemos libertad de dar cualquier nombre que a nosotros nos sea útil para referenciar en nuestro sistema. Es libre, pero tiene aquí hasta 9 caracteres. Entonces, pues ese es su limitante, eso sí. Para nuestro circuito que hicimos, nuestra entrada número 1 fue nuestro botón de inicio. Entonces, puede ser botón inicio. Y ya no me deja más. Y en el comentario, pues allí sí podemos extender botón de inicio del sistema. En FST, nosotros vamos a poder interpretar la referencia de esta entrada con cualquiera de estos dos nombres, ya sea con su operador absoluto o con su operador simbólico. ¿Okay? Entonces, según lo que estuvimos haciendo, la entrada 1 es un botón de inicio. Y vean, nos aparece aquí un pequeño símbolo. Entonces, al ser una entrada, toma estos corchetes rectos. Aquí vamos a colocar todas las entradas que tengamos del sistema. Entonces, igual vamos a dar un doble clic en esta área de nuestra lista de asignaciones y hacemos todo el listado. Entonces, ¿qué más entradas tenemos? Tenemos la 0.2, si lo quiere hacer exactamente en asociación con el diagrama que construimos previamente. Entonces, la entrada 2 está referida al sensor de extensión. Sensor de extensión. Entonces, y acá lo describo en comentario. Entonces, sensor de extensión. Sensor de extensión. Entonces, 1S2. O aquí si el nombre simbólico es más útil como 1S2, pues también puedo hacer eso sin ningún problema. Este es un nombre cualquiera. El operador simbólico. Entonces, si 1S2 me hace más sentido, a decir tal vez algo más textual, pues esto lo declaro en este momento. Siempre lo van a poder editar, eso no hay ningún problema. Entonces, no me dejó poner un número al inicio. Entonces, sensor 1S2.
sensor 1S2. Entonces sí tiene sus limitantes, entonces no puede comenzar con número. Después, como entrada 3, entrada a la 0.3, allí tengo un sensor 1S1, sensor 1S1, y este va a ser nuestro sensor de retorno. Sensor de retorno 1S1. Entonces, como que damos la letra I para declarar inputs, para declarar las entradas. Pero no son los únicos elementos con los que trabaja. Entonces, según las entradas, tenemos una salida. Entonces, pues igual damos un doble clic y pues igual vamos a trabajar una lógica directa. Pues tenemos dos salidas. Entonces, una salida la vamos a declarar con la letra O de output y de igual forma. Entonces, estamos a referencia a nuestro primer programa y es la primera en aparecer. Entonces, acá le decimos que es nuestra salida de extensión. Entonces, tal vez decimos salida de extensión. Salida y para ello pues es Y1. Y acá le podemos dar salida para bobina Y1. Salida de Y1. Noten su simbología. Aquí es este círculo con cruz, que si hacemos la referencia a FluidSim, es precisamente un elemento capaz de interpretar una señal y transformarla en trabajo. Tenemos salida 1, tenemos una segunda salida, una output, ahora la segunda, la 0.2, y esta va a ser nuestra salida para Y2. Y en comentario, salida para bobina Y2. Para reflejar el mismo sistema, entonces esto nos es equivalente. Tenemos 3 entradas y tenemos 2 salidas. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo aquí. Entonces, ese es un primer paso, definir quiénes son los elementos que van a estar involucrados en el sistema. Y posterior de ello, vamos a nuestro programa. Entonces, damos un clic derecho y le decimos que queremos hacer un nuevo programa. Nuestro lenguaje del manual es el diagrama de escalera. Le decimos OK. Y a lo que sí, siempre comenzamos con el programa 0 de inicio. Le damos OK. Vean cómo es la pantalla, o la ventana más bien, de nuestro diagrama de escalera. Entonces, esta ventana, vean, ya nos aparecen aquí 2 líneas verticales. Esta hace referencia en el lado izquierdo a tener nuestra conexión de 24 volts y en nuestro lado derecho tener una conexión de 0 volts, lo cual significa que hay un flujo de energía. Y entonces lo que vamos a hacer aquí en FST, bueno, acá le vamos a decir que queremos ver, ya deberían de estar en alguna parte.
los elementos, aquí están. A esto le llamamos los elementos rápidos, los shortcuts, donde vienen nuestros elementos para trabajar con el diagrama de escalera. Entonces, en cada una de estas líneas, por su nombre, pues representa un peldaño. Un peldaño, si traemos, digamos, los conceptos que hemos traído de nuestros sistemas secuenciales, significa una línea de condiciones. Una línea de condiciones de entradas que nos permite observar una salida. Pues solo que, a diferencia de que nuestros diagramas previos los teníamos en una configuración vertical, aquí están en una configuración horizontal. Y entonces nosotros podemos tener tantos peldaños como necesidad de instrucciones necesita nuestro sistema para funcionar. Y aquí le decimos si queremos poner un peldaño antes, después del actual, o si queremos no utilizarlo, pues lo podemos comentar. Lo importante sería que un peldaño comentado, pues es que ahí está disponible para ser utilizado, pero no se va a efectuar en el código. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos contactos. Entonces, tenemos contactos. Si comienzo a dar clics, entonces va a ponerme un contacto que representa una entrada. Ajá. Si quiero algo que esté en paralelo, aquí tengo este segundo botón que me dice un contacto en paralelo, si es que eso es lo que deseo. Y podemos suprimirlos en cualquier momento. Vamos a tener una caja de comparación, si tenemos que hacer una evaluación. Luego acá tenemos nuestra salida. Acá lo interpretamos como un coil. Entonces, la salida tiene múltiples funciones. La salida puede ser una salida a sistema, puede ser el accionamiento de una bandera, puede ser un elemento adicional de nuestro sistema. Entonces, ese es quien puede interpretar una salida. Tenemos operaciones, tenemos contadores, tenemos los temporizadores, módulos de llamadas y saltos. Acá tenemos, por ejemplo, la negación. Ahorita no está activa porque no tengo un elemento. Y también tenemos acá elementos para fijar el valor de una variable, para incrementar un contador, para reducir un contador o borrar valores de variables. Entonces, de igual manera, vamos a hacer un primer control directo. Pues un primer control directo es el que tenemos una entrada y la utilizamos para generar una salida. ¿Cuál fue ese primer programa directo que hicimos? Pues el de tener una entrada, la 0.1. Vean, se escribe aquí botón de inicio de sistema. Y directamente con un coil, interpretar que es quien recibe la generación de señal de salida cuando se accione el botón de inicio de sistema. Y esta es nuestra salida, la output, la 0.1. Y digamos que este ya es nuestro primer código de control directo. Pues ya ese es suficiente para que nosotros, aquí tenemos nuestros controles para verificar nuestro programa. Entonces, por ejemplo, podemos compilarlo. Si se alcanza a leer, acá me está diciendo que no tiene errores. Luego elaboraríamos nuestro proyecto. Después se construye. Se buscaría enviar al PLC, pero si lo busco enviar, me va a decir que no está conectado. Entonces, aquí no está el controlador del PLC. Y pues por lo tanto, como les decía,
Este código hasta aquí se va a quedar, o sea, va a estar en abstracto. Entonces, bueno, pues primero sería nuestro control directo. Pero, pues bueno, ya después fuimos evolucionando nuestro sistema y dijimos, en esta va a ser nuestra señal de extensión, pero ahora ¿quién le va a dar el retorno al sistema? Entonces, ponemos una segunda línea, un segundo peldaño, y que dijimos, pues que cuando extienda por completo, retorne el cilindro. Y aquí, a diferencia del primer peldaño, ahora lo que voy a utilizar va a ser el operador simbólico. Este fue el operador, el absoluto, que es el de interpretación del sistema. Pero también me permite utilizar el nombre simbólico. Y entonces puedo alternar. Puedo llamarle de forma simbólica, puedo llamarle de forma absoluta. Y puedo decir acá, si tengo a mi sensor 1S2, entonces si tengo al sensor 1S2, entonces quiero la salida de bobina Y2, o sea, SA Y2. Y entonces, ¿qué va a interpretar este código? Que si presionamos el botón pulsador, va a mandar energía a la salida 0.1. Cuando se desenergice, se va a quitar esta energía. Y cuando el sensor de extensión 1S2 detecte la extensión del cilindro, o sea, se active, entonces va a enviar energía a la bobina Y2. Como solamente tiene que ser por un instante para que se efectúen las señales, pues esto es suficiente para tener a nuestro sistema de extendemos en todo momento que sea necesario, y cuando se detecta la extensión, el sistema manda señal de retorno. De igual manera, si eso es como queremos que funcione el sistema, si nosotros deseamos, como la última versión que tenemos, de que solamente extienda si es que ha retornado por completo, necesitamos una condición adicional. Y esa condición adicional nuevamente es la simultaneidad. La simultaneidad aquí se encuentra en nuestro peldaño número 1. Entonces, no sería suficiente solo con dar botón de inicio, sino que el sistema se encuentre en ese estado inicial. Y entonces, aquí me aparece este recuadro donde me dice qué más elementos quiero colocar. Entonces, quiero algo en paralelo a la salida, no. Quiero algo en paralelo a nuestro sensor. Entonces, pues bueno, más bien quiero algo en serie a nuestro contacto. Entonces, aquí vemos, esto necesita estar ambos accionados para que podamos tener la salida. Y pues bueno, entonces puedo alternar siempre sin ningún problema. Puedo decirle entrada, input 0.3, que es nuestro sensor de retorno. Y entonces, este código como tal, aquí vemos, lo compilamos, no hay errores, es completamente equivalente a, aquí, más bien es acá, es completamente equivalente con nuestro sistema que construimos previamente. La cuestión es que aquel no lo podemos simular. Entonces, es como si solamente hubiéramos trabajado esta sección. O sea, tenemos las condiciones internas que debe de interpretar nuestro controlador para
relacionar entradas con salidas. Eso es solo lo único que tenemos, pero ya no podemos llevarlo a una fase de simulación, así como este otro. Entonces, vamos a regresar a FST. Entonces, lo estamos viendo porque pues es el lenguaje que está en el manual. Y pues hasta aquí pues es un control directo. Ahora, preguntas, dudas que tengan, compañeros. Ahora, nos tiene que quedar claro que los dos sistemas son equivalentes. Pero ahora vamos a ver una tercera opción para que este no nos quede así en tan abstracto. También dudas de esta simbología, explicación. Profesor, una duda. Ajá. ¿Va a pasar también algún PDF o algo con todos estos pasos que debemos hacer o como con la simbología? Sí, sí, solo que este sí, el de, ¿cómo se llama? El de secuenciales, ese ya llevaba tiempo desarrollándolo y este me va a tardar un poquito. Pero bueno, como vamos a subir la clase, pues también ahí lo van a tener disponible. Ah, ok, vale. Pero sí, sí se los Gracias. voy a dar. Sí, gracias. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces regresamos a los supuestos de FST. Entonces, FST, pues realmente no sabe si es un sensor, realmente no sabe si es un botón. Eso, como decíamos, eso está dado por supuesto. O sea, asume que ya eso ya nosotros lo conectamos en físico. Entonces, FST solo trabaja con entradas, con salidas, y más adelante pues también vamos a trabajar banderas, temporizadores y contadores. Pero todo eso pues, es desde el punto de vista del programa. O sea, cuáles son todas esas variables que nos representan al sistema, cuál es la lógica bajo las cuales puede generar una salida, y eso está representado aquí en nuestro diagrama escalera nada más. Entonces, como quedamos, esto se queda pues así en abstracto. Entonces, en un diagrama escalera interpretamos igual. En nuestro lado izquierdo tenemos las condiciones o entradas, y a la derecha tenemos nuestras salidas o efectos que ocurren tras esas entradas. Igual que en el otro caso. Pues, ¿esto qué significa? Si tenemos entrada y 0.1 y simultáneamente se encuentra entrada y 0.3, entonces genera la salida o 0.1. Y muy aparte, si se tiene la entrada SE1S2, que es equivalente con I de input 0.2, entonces genera la salida SAY2 o bien output 0.2. Con lo cual, si tenemos un botón pulsador conectado a la input 1, si tenemos un sensor de extensión en nuestra input 2 y un sensor de retorno en nuestra input 3, pues entonces el sistema va a funcionar para solo si el cilindro ha retornado y presiona el botón pulsador, entonces envío señal a la bobina Y1, y en el instante en que detecte la señal del sensor 2,
Entonces se envía la salida 2 para energizar la bobina Y2. Y pues esa es nuestra interpretación. Tal vez podemos decirle a FST que lo compile y verificar que no tenga errores. Pero pues realmente en términos de computadora, pues la sintaxis es correcta, más no necesariamente significa es funcional. Entonces, para nuestro siguiente bloque de grabación, allí vamos a ver nuestra alternativa para verificar que nuestro diagrama escalera es funcional utilizando FluidSim.